La primera nieve de diciembre caía suavemente tras mi ventana mientras envolvía el último de los regalos de Navidad. En nuestro chalet en las afueras de Madrid se estaba a gusto, a pesar del frío que se había instalado en el barrio. Alicé el brillante papel rojo sobre el joyero que había elegido para Isabel, mi suegra, y con cuidado ricé la cinta con unas tijeras. El regalo era perfecto. Una elegante pulsera de plata que había costado más de lo que debería haber gastado. Pero quizá este año sería diferente. Quizá este sería el regalo que finalmente la hiciera sonreírme con algo que no fuera un desprecio apenas disimulado. Lo coloqué debajo del árbol junto a los otros regalos meticulosamente envueltos, cada uno escogido con esmerada atención. El paquete azul para Adrián, mi marido, contenía un reloj de época que había señalado hacía meses en el escaparate de una tienda. Volví al día siguiente y lo aparté, haciendo pequeños pagos hasta que pude traerlo a casa. Había regalos para sus hermanas, su padre, incluso para sus primos que solo se molestaban en llamar cuando necesitaban algo. ¿Todavía sigues con eso? La voz de Adrián sonó detrás de mí, haciéndome dar un respingo. Estaba de pie en el umbral, con una taza de café en la mano, mirándome con esa nueva expresión que había llegado a temer, una mezcla de aburrimiento y fastidio. «Ya casi acabo», dije, alisando un trozo de celo. «¿Qué te parece?» Echó un vistazo al árbol, cargado de regalos y parpadeando con las luces blancas que había puesto el día anterior. «Está bien. Ha llamado mamá. Estarán aquí sobre las 4. Eso es antes de lo que planeamos», dije, tratando de mantener mi voz neutra. La cena no era hasta las 8, y yo contaba con esas 4 horas para terminar de cocinar y ponerme el vestido nuevo que había comprado para la ocasión. «¿Quiere ayudarte en la cocina?» Su tono dejaba claro que en realidad no era una ayuda, sino una supervisión. Asentí y forcé una sonrisa. Qué amable por su parte. Adrián no respondió. Ya se dirigía de nuevo a su despacho, donde pasaría la mayor parte del día, como casi todos los días. Llevábamos casados 5 años, pero los 2 últimos parecían una relación completamente diferente a aquella por la que había apostado. El hombre cálido y divertido que una vez me escribía notas de amor y me traía el café a la cama, se había transformado lentamente en alguien frío y distante, alguien que parecía mirar a través de mí en lugar de mirarme a mí. Terminé con los regalos y me dirigí a la cocina para empezar los preparativos. Íbamos a hacer 15 para la cena de Nochebuena. Toda la familia de Adrián, apretujada en nuestro comedor. Había pasado semanas planeando el menú, comprando ingredientes, haciendo listas. Todo tenía que ser perfecto. Quizás si la cena era perfecta, si la casa era perfecta, si yo era perfecta, finalmente me aceptarían como parte de la familia en lugar de tratarme como una intrusa que de alguna manera había embaucado a su preciado hijo para que se casara con ella. Mientras cortaba las verduras para el relleno, pensé en llamar a mi propia madre, pero estaba en Canarias con su nuevo marido, disfrutando de su jubilación. «Hablaríamos mañana», me prometió. Mi padre había fallecido cuando yo estaba en la universidad, y mi única hermana vivía en Alemania con su familia. Esta era mi familia ahora, para lo bueno y para lo malo, sobre todo para lo malo. El timbre sonó exactamente a las 4. Me sequé las manos en un paño de cocina y respiré hondo antes de abrir. Allí estaba Isabel, elegante con un abrigo de lana rojo, su pelo plateado perfectamente peinado a pesar de los copos de nieve que se habían posado en él. Detrás de ella estaba Fernando, mi suegro, un hombre tranquilo que había aprendido hacía mucho tiempo a dejar que su esposa llevara la iniciativa. «Feliz Navidad», dije, haciéndome a un lado para dejarlos entrar. «El camino de entrada tiene hielo», dijo Isabel en lugar de devolver el saludo. «Alguien podría caerse y romperse el cuello. Le eché sal esta mañana», dije, «pero le diré a Adrián que eche más». Me entregó su abrigo sin mirarme, sus ojos ya escaneando la casa en busca de imperfecciones. «El árbol está terriblemente cerca de la chimenea, ¿no? Es un peligro de incendio». «Está en el mismo sitio que el año pasado», dije en voz baja, colgando su abrigo en el armario. «Bueno, pues entonces también era peligroso. ¿Dónde está Adrián?» «En su despacho. Voy a llamarlo». Antes de que pudiera moverme, ella ya se dirigía por el pasillo, con sus tacones resonando en el parqué. Fernando me dedicó una sonrisa de disculpa y un abrazo rápido. «Feliz Navidad, Sofía. La casa está preciosa.
Gracias, Fernando. Él era el único que parecía darse cuenta de mis esfuerzos, aunque nunca me defendía cuando Isabel estaba en racha. A las 5:30, la casa estaba llena. Las hermanas de Adrián, Laura y Beatriz, habían llegado con sus maridos e hijos. Su primo Marcos y su esposa estaban allí, junto con la hermana de Isabel y su marido. El nivel de ruido había subido hasta convertirse en un murmullo sordo, con niños corriendo por la casa y adultos agrupados en el salón con copas de vino y whisky. Me movía entre la cocina y los invitados, rellenando bebidas y ofreciendo aperitivos. Nadie se ofreció a ayudar, excepto la hija de 13 años de Laura, Emma, que silenciosamente apilaba los platos sucios y los llevaba a la cocina sin que se lo pidieran. Le dediqué una sonrisa de agradecimiento. La abuela dice que te esfuerzas demasiado, me susurró mientras enjuagaba un plato. Pero yo creo que todo está muy bonito. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, cielo. Significa mucho para mí. ¿Por qué el tío Adrián no te ayuda?, preguntó, con su joven rostro serio. No tenía una respuesta que no sonara amarga o triste, así que simplemente me encogí de hombros. Está poniéndose al día con todo el mundo. No pasa nada, pero sí pasaba. Nada de aquello estaba bien. Mientras daba los últimos toques a la cena, podía oír la voz de Isabel desde el salón, lo suficientemente alta como para llegar hasta mí. Bueno, ya sabéis que ella realmente no entiende nuestras tradiciones. No fue educada como nosotros. ¿Y la respuesta de Adrián? O más bien la falta de ella, me dolió más que cualquier cosa que su madre pudiera decir. Silencio. Aceptación. Quizá incluso acuerdo. Miré la mesa perfectamente puesta, la comida que había pasado días preparando, los regalos que había envuelto con tanto esmero. De repente, todo me pareció una prueba de mi desesperación por ser amada por gente que había decidido hacía mucho tiempo que yo no era digna de formar parte de su círculo. Mientras llevaba el cordero asado a la mesa y llamaba a todos a cenar, me pregunté cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que las cosas cambiarían. Pero el peso de las tradiciones de diciembre me oprimía, y dibujé una sonrisa en mi rostro, mientras todos tomaban asiento, lista para interpretar mi papel en esta dolorosa función familiar, una vez más. La cena transcurrió con la habitual tensión subyacente, bajo una cortesía forzada. Observé cómo todos devoraban la comida que había pasado días preparando, sin apenas una palabra de agradecimiento. Isabel se encargó de pedir sal, dando a entender que la comida estaba sosa, aunque me di cuenta de que repitió de todo. Adrián se sentó a la cabecera de la mesa, riéndose de los chistes de su primo Marcos y rememorando navidades de la infancia con sus hermanas, como si yo ni siquiera estuviera allí. Cuando los platos estuvieron retirados, por mí, con la única ayuda de Emma de nuevo, saqué la tarta de mousse de chocolate que había hecho desde cero. Al ponerla sobre la mesa, el marido de Laura, Tomás, soltó un silbido de apreciación. «Tiene una pinta increíble, Sofía», dijo. Sonreí genuinamente por lo que pareció la primera vez en toda la noche. «Gracias, Tomás. Es una receta nueva que quería probar». «Con una de pastelería hubiera bastado», dijo Isabel, examinando la tarta críticamente. «No tenías por qué tomarte tantas molestias». «No ha sido ninguna molestia», dije, cortando porciones y pasándolas. «Disfruto cocinando». «Bueno, algunas tenemos que cuidar la línea», dijo Beatriz, aunque aceptó una porción de todos modos. No todas podemos ser delgadas por naturaleza como Sofía. El cumplido, si es que lo era, llevaba una púa. Ya había oído los susurros antes, que estaba demasiado delgada, que probablemente tenía un trastorno alimenticio, que una mujer de verdad tenía curvas. Daba igual que yo siempre hubiera sido así, que mi madre y mi hermana tuvieran la misma complexión delgada. Después del postre, Adrián se levantó y golpeó su copa con una cuchara. La sala quedó en silencio, y todos lo miraron expectantes. Mi estómago se encogió con un pavor repentino e inexplicable. «Creo que es hora de los regalos», anunció, mirando alrededor de la mesa pero sin llegar a encontrar mis ojos. Todos se trasladaron al salón, acomodándose en sillas y en el suelo cerca del árbol. Tradicionalmente, abríamos los regalos de uno, en círculo, para que todos pudieran ver lo que recibían los demás. Me senté en el puff, con las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo, viendo cómo el sobrino de Adrián rasgaba un regalo de sus padres.
El reparto de regalos continuó, con exclamaciones de deleite y agradecimiento resonando por la sala. Repartí los regalos que había envuelto, viendo cómo los rostros se iluminaban al descubrir lo que había dentro. Los cromos de fútbol antiguos para Marcos, la bufanda de cachemira para Beatriz, el tren de juguete para el hermano pequeño de Emma. Incluso Isabel pareció complacida con su pulsera, aunque se limitó a asentir y decir: «Es muy bonita, gracias», antes de dejarla a un lado. Finalmente llegó mi turno. Adrián me entregó una pequeña caja envuelta en un simple papel marrón, sin cinta ni etiqueta. Era sorprendentemente ligera, y lo miré interrogante antes de desenvolverla con cuidado. La sala se había quedado extrañamente en silencio. Dentro de la caja, entre papel de seda, había un trapo de limpieza y un pequeño bote de lavavajillas. Me quedé mirándolo, sin comprender por un momento. ¿Era una especie de broma? Levanté la vista hacia Adrián, esperando el remate, pero su rostro mostraba una sonrisita que no reconocí. «¿Lo pillas?», preguntó, y había una crueldad en su voz que nunca antes había oído. Negué lentamente con la cabeza, todavía confundida. «Mamá pensó que te vendría bien una ayudita con las tareas del hogar», dijo, «ya que es lo que se te da bien». Unas pocas risas incómodas se oyeron en la sala. Isabel me observaba con una satisfacción manifiesta, sus labios curvados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No entiendo», dije, con la voz apenas un susurro. «¿Es que te esfuerzas tanto con todo esto?». Isabel hizo un gesto abarcando la habitación, la decoración, el árbol, los restos de la cena. «Pero al final del día, para esto es para lo que estás aquí, ¿no? Para cuidar de la casa, para cuidar de Adrián». La habitación dio un ligero vuelco. Sentí como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi cuerpo. Esto no podía estar pasando. No aquí, no con todo el mundo mirando, no en Nochebuena. «No tiene gracia», dijo Fernando de repente, con voz cortante. «Isabel, Adrián, esto está fuera de lugar. Es solo una broma, papá», dijo Adrián, pero había un tono defensivo en su voz. «No, no lo es», dijo Laura levantándose. «Es cruel y es vergonzoso. Para vosotros, no para Sofía». Miré alrededor de la habitación. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros incomodidad. Emma miraba a su tío con abierta decepción. Marcos y su esposa intercambiaban miradas, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Beatriz se examinaba las uñas, fingiendo no notar la tensión. Y entonces caí en la cuenta. Esto había sido planeado. No era una crueldad espontánea. Habían hablado de ello, envuelto este regalo y esperado el momento perfecto para humillarme delante de todos. ¿Cuánto tiempo llevaban riéndose de esto? ¿Días? ¿Semanas? Algo dentro de mí que se había estado doblando durante años finalmente se rompió. Me levanté, todavía sosteniendo la caja. Mis manos estaban firmes, lo que me sorprendió. Debería haber estado temblando de dolor o de rabia, pero en cambio, me sentía extrañamente tranquila, como si hubiera estado esperando este momento de claridad. «Gracias por el regalo», dije, mirando directamente a Isabel, y luego a Adrián. «Es muy revelador». «Oh, vamos», dijo Adrián poniendo los ojos en blanco. «Era solo una broma. No seas tan sensible. Se supone que una broma tiene que hacer gracia», dije. «¿Quién se está riendo exactamente?». La sala estaba en silencio ahora, el ambiente festivo completamente evaporado. Coloqué la caja en la mesa de centro y me alicé el vestido. «He pasado 5 años intentando formar parte de esta familia», continué, con la voz todavía tranquila. «Os he cocinado, he organizado vuestras fiestas, he recordado vuestros cumpleaños, he escuchado vuestras historias, he intentado ser la esposa perfecta, la nuera perfecta, la cuñada perfecta, y esto es lo que pensáis de mí». «Vamos, Sofía», empezó Isabel, su voz melosa con falsa preocupación. «Estás exagerando. Solo era un poco de diversión navideña. ¿Fue divertido cuando le contaste a tus amigas de la canasta que había atrapado a Adrián para que se casara conmigo?», pregunté. «¿Fue divertido cuando criticaste tanto el vestido que llevé a la boda de Beatriz que tuve que cambiarme en el baño? ¿Fue divertido cuando revisaste nuestras fotos de boda y dijiste que debería haberme peinado de otra manera?». El rostro de Isabel enrojeció. «Yo nunca...». «Sí, lo hiciste», interrumpió Laura.
Dijiste todas esas cosas, mamá. Todos te oímos. Me volví hacia Adrián, que parecía cada vez más incómodo. ¿Y tú? Te has quedado mirando mientras tu madre me minaba durante años. Ni una sola vez me has defendido. Y ahora participas activamente en el intento de humillarme. Eso no es justo, dijo débilmente. ¿No lo es? ¿Cuándo fue la última vez que me diste las gracias por algo? ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta de algo que hice por ti o por esta familia? No tuvo respuesta. El silencio se prolongó, roto solo por el sonido de la música navideña que seguía sonando suavemente desde los altavoces en la esquina. Creo, dije finalmente, que necesito tomar el aire. Caminé tranquilamente hacia la puerta de entrada, cogí mi abrigo del armario y salí a la fría noche de diciembre. La nieve caía con más fuerza ahora, cubriendo el jardín de un blanco inmaculado. Me quedé en el porche, respirando el aire puro y cortante, sintiendo los copos de nieve derretirse en mis mejillas. Dentro, podía oír voces alteradas, Laura discutiendo con su madre, los tonos más graves de Fernando interponiéndose, las respuestas defensivas de Adrián. La perfecta Navidad familiar se estaba desmoronando, pero por una vez no corría a arreglarlo. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y sentí la pequeña bolsa de terciopelo que había puesto allí antes, un regalo para mí misma que casi había olvidado en el caos de la noche. Dentro había una llave de plata. La sostuve en la palma de mi mano, sintiendo su peso, recordando lo que representaba. Libertad, posibilidad, escape. Hacía una semana, había firmado el contrato de alquiler de un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, usando dinero que había estado ahorrando en secreto de mi trabajo como diseñadora gráfica freelance. No estaba segura de si lo usaría. Una parte de mí había esperado que esta Navidad fuera diferente, que algo cambiara, que Adrián volviera a ser de repente el hombre del que me enamoré. Pero ahora lo sabía. Nada iba a cambiar, al menos no de la manera que yo esperaba. El cambio tendría que venir de mí. La puerta principal se abrió detrás de mí, derramando luz sobre el porche nevado. No me di la vuelta. Era Fernando quien me había seguido, sus pasos vacilantes en el porche helado. «Sofía», dijo amablemente, «vuelve a entrar. Te estás congelando». Cerré los dedos alrededor de la llave en mi palma y me volví para mirarlo. Sus amables ojos estaban llenos de preocupación, su ceño fruncido con arrugas que parecían más profundas que al principio de la noche. «No puedo volver a entrar ahí ahora mismo», dije. Él asintió, con expresión comprensiva. «Lo que han hecho ha sido cruel, inexcusable. No ha sido solo esta noche», dije. «Han sido años, Fernando. Una muerte lenta, a base de pequeños cortes. Y Adrián», mi voz se quebró, «ha cambiado. O quizás siempre fue así, y yo no lo vi». Fernando suspiró profundamente, su aliento empañándose en el aire frío. «Mi hijo ha olvidado lo que importa». Y Isabel sacudió la cabeza. «He intentado hablar con ella sobre cómo te trata, pero no me escucha a mí más de lo que escucha a nadie. Nunca antes había oído a Fernando hablar tan francamente de su esposa. La revelación de que había intentado defenderme, aunque fuera en privado, me conmovió. «Gracias por eso», dije. «Significa mucho saber que alguien se dio cuenta». Me dio una palmadita torpe en el hombro. «Por si sirve de algo, creo que eres lo mejor que le ha pasado a Adrián. Ojalá él pudiera verlo». La puerta se abrió de nuevo, y esta vez fue Adrián quien salió al porche. Tenía la cara sonrojada. No sabía si de ira o de vergüenza. Fernando me apretó suavemente el brazo antes de volver a entrar, dejándonos solos. «Todo el mundo está esperando», dijo Adrián, como si eso lo explicara todo, como si yo fuera la que había interrumpido la velada. Miré a mi marido, lo miré de verdad, y me pregunté cuándo se había convertido en este extraño. Su rostro era el mismo del que me había enamorado 7 años atrás, pero la luz detrás de sus ojos había cambiado. Ahora había una dureza allí, una frialdad que hacía juego con el aire de diciembre que nos rodeaba. «¿Te das cuenta de lo que has hecho ahí dentro?», pregunté. Tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado, pero fue rápidamente reemplazado por una actitud defensiva. «Era solo una broma, Sofía. Estás montando un escándalo por nada. Una broma es algo de lo que ambas personas se ríen», dije. «No estabas bromeando. Te estabas burlando de mí. Tú y tu madre lo planeasteis para humillarme delante de toda tu familia.
Eso no es... No me mientas, interrumpí. No más. Se quedó en silencio, metiendo las manos en los bolsillos. Vale. Mamá pensó que sería gracioso. Dijo que últimamente se te habían subido mucho los humos. La crueldad casual de aquello me dejó sin aliento por un momento. ¿Los humos? ¿Según qué criterio? ¿Porque organicé una Navidad preciosa para todos? ¿Porque pasé semanas comprando regalos bien pensados? ¿Porque cociné durante 2 días seguidos para asegurarme de que la cena fuera perfecta? A eso me refiero exactamente, dijo, gesticulando vagamente. Todo este esfuerzo, toda esta... actuación. Nadie te pidió que hicieras todo esto. Lo hice porque me importaba, dije, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Lo hice porque pensé que haría felices a todos. Lo hice porque eso es lo que hacen las familias. Intentan que las fiestas sean especiales para los demás. Bueno, quizá deberías haber preguntado qué queríamos nosotros en lugar de decidir por todos. Te lo pregunté. Te pregunté por cada detalle y decías, lo que tú quieras, cariño. Todas y cada una de las veces. Él desvió la mirada, incapaz de negarlo. La nieve caía con más fuerza ahora, acumulándose en su pelo oscuro y en sus hombros. ¿Qué nos pasó, Adrián?, pregunté suavemente. ¿Cuándo dejaste de quererme? Se inmutó ante eso, pero no lo negó. No sé qué quieres que te diga. Quiero que digas que lo sientes. Quiero que le digas a tu madre que lo que hizo fue inaceptable. Quiero que seas el hombre con el que me casé, no quien quiera que sea este. Lo señalé a él, al extraño que llevaba el rostro de mi marido. Eso no es justo, dijo de nuevo, la misma débil defensa que había usado dentro. Abrí la palma de mi mano, revelando la llave de plata que brillaba incluso en la tenue luz del porche. Esta es la llave de un apartamento que alquilé la semana pasada. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? No estaba segura de si la iba a usar, admití. Pensé que quizá las cosas cambiarían. Pensé que quizá esta Navidad sería diferente. ¿Estabas planeando dejarme? Su voz se elevó con incredulidad, como si él fuera la parte ofendida. ¿A mis espaldas? Estaba creando una opción, le corregí. Una salida si la necesitaba. Y después de esta noche, creo que la necesito. No puedes hablar en serio, dijo. ¿Te vas por una broma que no hizo gracia? ¿Estás tirando por la borda nuestro matrimonio por un regalo de Navidad? Casi me río de lo absurdo de su interpretación. No, Adrián. Me voy porque dejaste de verme como una persona digna de respeto hace años. Me voy porque tu madre me ha estado minando desde el día que nos conocimos, y nunca me has defendido. Me voy porque cuando te miro ahora, no reconozco al hombre del que me enamoré. Se quedó mirándome, sin palabras. Detrás de él, a través de la ventana, podía ver las luces del árbol de Navidad parpadeando. La escena parecía engañosamente cálida y acogedora desde fuera. «Podemos arreglarlo», dijo finalmente, su tono cambiando a algo que podría haber sido conciliador si no se hubiera sentido tan calculado. «Vuelve a entrar. Abriremos tus regalos de verdad. Mamá te ha comprado un jersey, y yo te he comprado esos pendientes que señalaste en el centro comercial». Lo más triste era que él realmente pensaba que eso arreglaría las cosas, que los regalos materiales podían borrar la humillación y el dolor de lo que acababa de pasar. Que se me podía comprar con baratijas después de ser tratada como si no valiera más que un trapo y lavavajillas. No quiero los pendientes, Adrián. No quiero el jersey de Isabel. Ya no quiero nada de eso. Pasé a su lado hacia la puerta, pero no para volver a la fiesta. Tenía una cosa más que hacer antes de alejarme de esta casa y de la vida que había intentado construir aquí. Dentro, el ambiente era tenso. Laura y Beatriz discutían en voz baja en un rincón. Fernando estaba de pie junto a la chimenea, mirando las llamas. Isabel estaba sentada rígidamente en el sofá, con una postura defensiva. A los niños los habían mandado a jugar arriba, lejos del drama de los adultos. Todos los ojos se volvieron hacia mí cuando entré. Caminé directamente a la mesa de centro donde estaba mi bolso y saqué una pequeña carpeta que había preparado días antes, pero que no estaba segura de si usaría. Dentro estaban los documentos del alquiler del apartamento, una lista de las cosas que me llevaría y una carta que había escrito explicando mi decisión a quien le importara entenderla. Con manos firmes, coloqué la carpeta sobre la mesa junto a la caja envuelta en papel marrón,
con su insultante contenido. Luego me giré para encarar a la sala. Me voy, dije simplemente, no solo por esta noche, sino para siempre. Isabel hizo un sonido de desdén. No seas dramática. No estoy siendo dramática, Isabel. Estoy tomando una decisión. Estoy eligiendo valorarme a mí misma más de lo que esta familia me ha valorado. Me volví hacia Adrián, que me había seguido adentro, y observaba con una expresión a medio camino entre la ira y la incredulidad. Le tendí la llave de plata. Esto es para ti, dije. Es la llave de un trastero donde he trasladado la mayoría de mis pertenencias personales durante la última semana. Todo lo que me importa ya no está en esta casa. Solo estaba esperando a ver si había algo por lo que valiera la pena quedarse. Cogió la llave automáticamente, mirándola como si pudiera morderle. ¿Has estado planeando esto?, preguntó, con la voz tensa por la acusación. He estado considerándolo. Le corregí. Esta noche ha hecho que la decisión sea fácil. Miré la habitación por última vez, los rostros de la familia de la que tanto me había esforzado por formar parte. Algunos parecían sorprendidos, otros incómodos. Los ojos de Fernando estaban tristes pero comprensivos. Laura me dio un pequeño asentimiento de lo que podría haber sido respeto. «Feliz Navidad», dije, y caminé hacia la puerta, cogiendo mi bolsa de viaje del armario del recibidor donde la había escondido antes. «Sofía, espera», llamó Adrián, pareciendo darse cuenta por fin de que esto estaba sucediendo de verdad. «No puedes irte así en Nochebuena». Me detuve con la mano en el pomo y lo miré. «Mírame». El aire frío me golpeó como un abrazo de bienvenida cuando salí y cerré la puerta detrás de mí. Mi coche estaba aparcado en la calle, ya cargado con las pocas cosas que no había trasladado al trastero. Quité la nieve del parabrisas y me deslicé en el asiento del conductor, con el corazón latiendo con fuerza pero la mente más clara que en años. Mientras me alejaba de la casa con su árbol de Navidad perfecto y su fachada de armonía familiar, sentí algo inesperado, no tristeza ni arrepentimiento, sino alivio. La llave que le había dado a Adrián no era solo de un trastero, era la llave que había desbloqueado mi propia libertad, abriendo la puerta a un nuevo capítulo de mi vida, uno en el que nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir pequeña. La nieve caía en copos gruesos mientras conducía por las tranquilas calles de la ciudad. Las luces de Navidad parpadeaban en las casas y los escaparates, su alegre resplandor contrastando con la tormenta dentro de mí. Fui directamente al apartamento de mi amiga Malena, quien había accedido a dejarme quedar hasta que pudiera mudarme a mi nuevo piso después de las fiestas. Cuando entré en su garaje, ya estaba esperando en la puerta, con la preocupación grabada en su rostro. Le había enviado un breve mensaje cuando me fui de casa de Adrián. «Ya está hecho. Voy para allá». Ella sabía lo que eso significaba. «Ay, cariño», dijo, envolviéndome en un abrazo tan pronto como entré. «¿Qué ha pasado?» Se lo conté todo mientras nos sentábamos en la mesa de su cocina, con una taza de chocolate caliente calentando mis manos. La cena, el cruel regalo, el hecho de que Adrián no me defendiera y mi decisión final de marcharme. Para cuando terminé, las lágrimas corrían por mi rostro, no por la pérdida de mi matrimonio, sino por los años que había pasado tratando de hacer funcionar algo que estaba roto desde el principio. Debería haberme ido la primera vez que Isabel sugirió que no era lo suficientemente buena para su hijo, dije, secándome los ojos, o la primera vez que Adrián se puso de su lado en lugar del mío. Malena me apretó la mano. Querías creer que las cosas mejorarían. No hay nada de qué avergonzarse en eso. Me siento tan estúpida. No eres estúpida. Eres leal y amable, y esas son buenas cualidades, aunque se desperdiciaran en personas que no las merecían. Mi teléfono había estado vibrando periódicamente durante nuestra conversación. Mensajes de texto de Adrián, alternando entre exigencias furiosas para saber dónde estaba y disculpas lastimeras. Mensajes de voz de Isabel, llenos de indignación por mi salida dramática y cómo había arruinado la Navidad. Unos cuantos mensajes de Fernando, Laura e incluso Beatriz, preguntando si estaba bien. Apagué el teléfono y dormí en la habitación de invitados de Malena esa noche, agotada, pero de alguna manera más ligera de lo que me había sentido en años. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me reuní con un abogado para discutir el proceso de divorcio. Organicé mudarme a mi nuevo apartamento antes de lo previsto.
Retomé el contacto con amigos que había descuidado mientras intentaba complacer a la familia de Adrián, y recibí un número sorprendente de llamadas y mensajes de conocidos en común, que habían oído diferentes versiones de lo que había sucedido en Nochebuena. La historia se había extendido rápidamente, como suelen hacer los cotilleos en comunidades unidas. Me sorprendió lo distorsionada que se había vuelto en algunas versiones. Según algunos, había montado un numerito por no recibir un regalo lo suficientemente caro. Otros afirmaban que llevaba meses planeando dejar a Adrián y que había usado el regalo de Navidad como excusa. Unos pocos incluso sugirieron que había estado teniendo una aventura y había montado toda la escena para crear una razón para irme. Las historias más descabelladas, lo sabía, venían de Isabel. No había perdido el tiempo en llamar a todo el que conocía para pintarse como la víctima del comportamiento irracional de una nuera desagradecida. En su versión, los productos de limpieza habían sido un regalo bien intencionado para ayudarme con mis dificultades, para mantener la casa en orden, algo con lo que nunca había tenido problemas, pero una narrativa que ella había estado impulsando durante años. Lo que más me sorprendió fueron las personas que vieron a través de las mentiras. Mi vecina Carmen me llamó para decirme que nunca se había creído la forma en que Isabel hablaba de mí. Esa mujer ha estado intentando sabotear vuestro matrimonio desde el primer día, dijo. Me alegro de que hayas salido de ahí. Aún más sorprendente fue la llamada de Beatriz, la hermana menor de Adrián. Nunca habíamos sido cercanas. Siempre había seguido el ejemplo de su madre para mantenerme a distancia, pero sonaba genuinamente arrepentida cuando me contactó 3 días después de Navidad. Debería haber dicho algo esa noche, admitió. Lo que mamá y Adrián hicieron fue cruel. He estado pensando en ello desde entonces y me avergüenza haberme quedado sentada sin hacer nada. No fuiste la única, dije, sin estar segura de si estaba lista para perdonarla, pero apreciando el gesto. Mamá está que trina, continuó. Le está diciendo a todo el mundo que tuviste un ataque de nervios porque no podías soportar el estrés de las fiestas. Pero Laura y yo ya no la apoyamos. Papá también está bastante enfadado con ella. Nunca lo había visto plantarle cara así. No estaba segura de qué hacer con esta información. Una parte de mí quería corregir cada mentira que Isabel contaba sobre mí, defender mi reputación y asegurarme de que todos supieran la verdad. Pero otra parte, una más fuerte, reconoció que entrar en esa batalla solo me mantendría atada a una familia que me había causado tanto dolor. Gracias por decírmelo, le dije a Beatriz, pero ya he terminado de luchar por un lugar en vuestra familia. Ahora necesito centrarme en reconstruir mi vida. Una semana después de Navidad, Adrián apareció en la puerta de Malena. Yo estaba empaquetando las pocas cosas que había llevado allí, preparándome para mudarme a mi apartamento al día siguiente. Malena lo dejó entrar a regañadientes, lanzándome una mirada que decía que lo echaría en un abrir y cerrar de ojos si le daba la señal. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, ojeras, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella. Por un momento, una chispa de la antigua preocupación que solía sentir por él se agitó en mi pecho, pero la apagué rápidamente. ¿Qué quieres, Adrián?, pregunté, continuando doblando un jersey como si su presencia no hiciera que mi corazón se acelerara. Quiero que vuelvas a casa, dijo, con la voz áspera. Esto ya ha durado bastante. Coloqué el jersey en mi maleta y lo miré directamente. Esto no es un castigo que decidiré que ya ha durado bastante. Esta es una decisión que he tomado sobre mi futuro. Ya he dicho que lo siento. ¿Qué más quieres? Nada, dije simplemente. Ya no quiero nada de ti. Se pasó una mano por su pelo revuelto, la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. ¿Así que eso es todo? ¿5 años de matrimonio? ¿Y te vas por un mal regalo? Casi me río de lo absurdo de su simplificación. ¿De verdad crees que se trata de eso? ¿De un mal regalo? Bueno, ¿no es así? Te enfadaste en Nochebuena y... Para, interrumpí. Para ya. Si honestamente crees eso, entonces no has estado prestando atención a nuestro matrimonio durante mucho, mucho tiempo. Se quedó en silencio, un destello de reconocimiento cruzando su rostro, antes de ser reemplazado por la actitud defensiva que había llegado a esperar. Mamá dice que llevas meses planeando esto, que has estado guardando dinero a escondidas, buscando una excusa para irte. Abrí una cuenta separada hace 6 meses.
admití. Después de que me criticaras por gastar demasiado en el regalo de cumpleaños de Laura, mientras no decías nada de los palos de golf que tu madre te compró y que costaron 3 veces más. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba protegerme económicamente. Tuvo la decencia de parecer avergonzado. No quise decir, sí, quisiste decir exactamente lo que dijiste, igual que tu madre quiso decir exactamente lo que estaba diciendo con ese regalo. No fue una broma, Adrián, fue un mensaje, y finalmente lo recibí, alto y claro. Malena apareció en el umbral, con los brazos cruzados. Creo que deberías irte ya, le dijo a Adrián. Sofía ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Parecía que quería discutir, pero algo en mi expresión debió decirle que sería inútil. Con una última mirada suplicante se dio la vuelta y se fue. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Gracias, le dije a Malena. No tienes que darme las gracias. Llevo años queriendo echarlo de algún sitio. Sonrió, y luego se puso seria. ¿Estás bien? Lo pensé por un momento. Sí, dije, sorprendida de descubrir que era verdad. Creo que sí, que de verdad lo estoy. Enero trajo un frío glacial y atardeceres tempranos, pero mi nuevo apartamento se sentía cálido a pesar de sus escasos muebles. Había comprado solo lo necesario: una cama, una pequeña mesa de comedor con 2 sillas, un cómodo sillón de lectura junto a la ventana. Las paredes estaban desnudas excepto por un cuadro, una acuarela de la costa gallega que había sido un regalo de mi hermana años atrás, antes de conocer a Adrián. Siempre me había encantado, pero Isabel lo había declarado de aficionado y había terminado en un armario. Ahora ocupaba un lugar de honor en mi salón. El proceso de divorcio comenzó con un intercambio de papeles y reuniones con abogados. Adrián vacilaba entre exigencias furiosas y súplicas dolidas de reconciliación. Un día insistía en que no me llevara nada, afirmando que lo había planeado todo desde el principio. Al día siguiente me ofrecía cualquier cosa si tan solo volvía. Me mantuve firme. Solo quería lo que era justamente mío, la mitad de nuestros bienes gananciales y las cosas que había aportado al matrimonio. Isabel, como era de esperar, le contaba a quien quisiera escucharla que estaba intentando desplumar a su hijo. Ignoré los rumores y me centré en reconstruir. Cada mañana me despertaba en mi tranquilo apartamento, preparaba el café justo como a mí me gustaba y me sentaba junto a la ventana a ver el amanecer. Nadie criticaba cómo cargaba el lavavajillas, ni sugería una forma mejor de organizar los armarios de la cocina. Nadie suspiraba profundamente cuando elegía leer en lugar de ver la televisión, ni hacía comentarios sobre mi extraño gusto musical cuando ponía mis álbumes de jazz favoritos. Había olvidado lo que se sentía al vivir sin un juicio constante. Mi trabajo como diseñadora gráfica freelance, que había quedado relegado a un hobby durante mi matrimonio, volvió a ser mi principal ocupación. Contacté con antiguos clientes y me sorprendió la cantidad de ellos que estaban deseando trabajar conmigo. Mi portafolio se llenó rápidamente de nuevos proyectos: diseños de sitios web para empresas locales, logotipos para startups, ilustraciones para una autora de libros infantiles con la que había contactado a través de una amiga. En febrero, empecé terapia con la doctora Elena Moral, una mujer de mirada amable que me escuchaba sin juzgar mientras desgranaba los patrones de mi matrimonio. Me había resistido a la terapia durante años, en parte porque Adrián una vez me sugirió que necesitaba ayuda durante una discusión, enmarcándolo como una acusación en lugar de una preocupación. Pero ahora entendía que buscar ayuda era una fortaleza, no una debilidad. Lo que experimentaste fue una forma de abuso emocional, dijo la doctora Moral durante una sesión, después de que describiera un incidente particularmente doloroso en el que Isabel había derramado accidentalmente vino tinto sobre un vestido que había hecho para la boda de una amiga, para luego insistir en que yo debía haberle dado un golpe en el brazo. Abuso me parece una palabra muy fuerte, dije, incómoda con la etiqueta. Nunca me pegaron ni me amenazaron. El abuso emocional no deja moratones visibles, pero el daño es igual de real, explicó. La crítica constante, el menoscabo, el aislamiento de tus amigos, la forma en que te hacían dudar de tus propias percepciones, son tácticas clásicas de los maltratadores emocionales.
Pensé en todas las veces que me había disculpado por cosas que no eran mi culpa, todas las veces que había cambiado mi comportamiento, mi apariencia, mis opiniones para evitar críticas, todas las veces que me había convencido de que si me esforzaba más, finalmente me aceptarían. ¿Por qué me quedé tanto tiempo?, pregunté, más para mí misma que para ella. Mucha gente lo hace, dijo amablemente, especialmente cuando el abuso aumenta gradualmente. Es como la analogía de la rana en el agua que se calienta lentamente. Si la temperatura sube poco a poco, no te das cuenta de que te están cociendo viva hasta que es casi demasiado tarde. Esa imagen se quedó conmigo durante días. Empecé a reconocer patrones que había normalizado, cómo todavía me encogía cuando alguien levantaba la voz, cómo me disculpaba automáticamente cuando alguien chocaba conmigo, cómo dudaba antes de expresar una opinión, preparándome mentalmente para una crítica que no llegaría. En marzo, me uní a un grupo de apoyo para personas que dejaban relaciones difíciles. Las historias que escuché me rompieron el corazón y fortalecieron mi determinación a partes iguales. Algunos habían soportado cosas mucho peores que yo, y sin embargo, estaban reconstruyendo sus vidas con coraje y determinación. Me encontré compartiendo cosas que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Malena, sobre mi matrimonio. Cómo Adrián me había aislado gradualmente de mis amigos, descartándolos como no son de nuestro tipo de gente. Cómo Isabel ayudaba, reorganizando mi cocina o redecorando habitaciones en mi ausencia, para luego actuar ofendida cuando no me mostraba apropiadamente agradecida. Cómo había empezado a creer que quizá era demasiado sensible, demasiado necesitada, demasiado exigente. Todas las cosas de las que me acusaban. «No estás sola», me dijo Gracia, una mujer de voz suave de unos 50 años, después de una reunión. Pasé 27 años casada con un hombre que me convenció de que no valía nada. Tardé 5 años después de dejarlo en dejar de oír su voz en mi cabeza, cada vez que tomaba una decisión. «¿Cómo lo hiciste?», pregunté. «¿Cómo silenciaste su voz?». Ella sonrió. La reemplacé con la mía. Comencé a escribir en un diario cada noche, registrando no solo los eventos, sino mis sentimientos sobre ellos. Algo que había dejado de hacer durante mi matrimonio porque Adrián una vez encontró mi diario y se burló de lo que llamó mi poesía de angustia adolescente. Al principio, mis entradas eran vacilantes, como si tuviera miedo del juicio incluso de mí misma. Pero gradualmente, mi verdadera voz emergió en las páginas, a veces enfadada, a menudo dolida, pero cada vez más esperanzada. En abril, Laura llamó para decirme que finalmente había confrontado a su madre sobre su trato hacia mí y hacia otros a lo largo de los años. «No se lo tomó bien», admitió Laura. «Ahora no me habla, pero papá dijo que había que decirlo, y él mismo le está plantando más cara. Siento que esté causando problemas en tu familia», dije, diciéndolo en serio a pesar de todo. «No lo sientas. Esto se ha estado gestando durante años. Tú solo fuiste la gota que colmó el vaso». Hizo una pausa. «Adrián no está bien. Pensé que deberías saberlo». «¿Qué significa eso?» «Está bebiendo demasiado, faltando al trabajo. Mamá lo está consintiendo, por supuesto, diciéndole que está mejor sin ti, que nunca te mereció», suspiró. Intenté hablar con él, pero no quiere escuchar. Sentí una punzada de preocupación, pero me recordé a mí misma que las decisiones de Adrián eran suyas, al igual que las mías eran mías. «Espero que busque ayuda», dije simplemente. «Yo también». Otra pausa. «Por si sirve de algo, me alegro de que salieras de ahí. Ojalá hubiera sido una mejor cuñada para ti mientras estuviste dentro». La llamada me dejó pensativa. Había pasado tantos años tratando de ganar la aprobación de la familia de Adrián que había perdido de vista mi propio valor. Ahora, irónicamente, me estaba ganando su respeto al marcharme. En mayo, mi divorcio se finalizó. Firmé los papeles en el despacho de mi abogado, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. No era el resultado que había imaginado cuando caminé hacia el altar 5 años antes, radiante de esperanza y amor, pero era el final correcto para una historia que había tomado un giro tóxico. Para celebrarlo, no di una fiesta ni quemé fotos de la boda como habían hecho algunas de mis amigas del grupo de apoyo. En cambio, me fui a un pequeño restaurante junto al río, uno que siempre había querido probar pero que Adrián había descartado como demasiado pretencioso. Pedí una copa de champán
y el menú degustación del chef, saboreando cada bocado mientras veía el atardecer reflejarse en el agua. El camarero, al notar que estaba sola, me preguntó si esperaba a alguien. «No», dije sonriendo. «Estoy celebrando». «¿Una ocasión especial?», consideré cómo responder. «Sí», dije finalmente. He recuperado mi voz. Pareció confundido, pero levantó su propio vaso de agua en un brindis. Por su voz, entonces. Choqué mi copa de champán contra su vaso. Por mi voz. Mientras caminaba a casa por la orilla del río, sentí una ligereza que no había experimentado en años. El camino por delante era incierto. No tenía idea de lo que traería el próximo capítulo de mi vida, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por descubrirlo. Porque pasara lo que pasara, la historia sería mía para escribirla, con mi propia voz recuperada. Los meses siguientes a mi divorcio se desarrollaron como las páginas de un libro que escribía día a día. El verano trajo nuevos clientes y un flujo pequeño pero constante de proyectos de diseño. Adopté una gata, una elegante rescatada negra con un ojo verde y otro azul, y la llamé Iris, como mi abuela. Mi apartamento se transformó lentamente de un refugio temporal a un verdadero hogar, lleno de colores y texturas que me agradaban, cojines en tonos joya, mantas suaves, plantas que prosperaban a la luz del sol que entraba por las ventanas descubiertas. Cada objeto representaba una elección que había hecho por mí misma, sin calcular la posible desaprobación de nadie más. En septiembre, recibí un correo electrónico inesperado de Fernando. Él e Isabel se habían separado durante el verano, escribía. Estaba viviendo en un pequeño apartamento no muy lejos del mío, y se preguntaba si podríamos quedar para tomar un café alguna vez. Dudé antes de responder, insegura de si quería reabrir cualquier conexión con mi vida anterior. Pero la curiosidad y un afecto persistente por la única persona de la familia de Adrián que me había mostrado una amabilidad constante, ganaron la partida. Nos encontramos en una cafetería cerca de la biblioteca pública. Fernando parecía a la vez más viejo y de alguna manera más vibrante que la última vez que lo había visto. Las perpetuas arrugas de preocupación seguían allí, pero había una nueva energía en sus movimientos, una rectitud en sus hombros que antes faltaba. «Gracias por quedar conmigo», dijo mientras nos sentábamos en una mesa de esquina con nuestras bebidas. «No estaba seguro de que lo harías. Casi no lo hago», admití. «Pero siempre me has caído bien, Fernando». Él sonrió con tristeza. «Ojalá hubiera sido un mejor defensor para ti cuando importaba. Hiciste más que nadie en la familia». El listón estaba bajo. Removió su café distraídamente. Dejé que Isabel pisoteara a demasiada gente durante demasiados años. Me decía a mí mismo que estaba manteniendo la paz, pero en realidad solo estaba evitando el conflicto a toda costa. No estaba segura de qué decir a eso, así que simplemente asentí. Adrián sigue pasándolo mal, continuó después de un momento. Se mudó de nuevo con Isabel después de que nos separamos. Se están alimentando mutuamente sus peores tendencias. Sentí un destello de la vieja culpa, la sensación arraigada de que debería estar arreglando las cosas, haciendo que todos se sintieran cómodos, suavizando los problemas. Pero ahora lo reconocí por lo que era. Una respuesta condicionada, no una verdadera responsabilidad. «Siento oír eso», dije. «Pero ambos son adultos tomando sus propias decisiones». Fernando asintió. «Tienes razón. Eso es lo que mi terapeuta no para de decirme también». Levanté las cejas con sorpresa. «¿Estás yendo a terapia?» «Empecé en febrero. Debería haberlo hecho hace 30 años». Soltó una risa corta. «Resulta que se le pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo». Hablamos durante casi 2 horas, evitando cuidadosamente cualquier intento de remover el pasado o asignar culpas. En cambio, hablamos de libros que habíamos leído, lugares que nos gustaría visitar, cambios en la ciudad. Fue la conversación de 2 conocidos encontrando un terreno común, no de un suegro y su exnuera. Cuando nos despedimos, preguntó si podríamos repetirlo alguna vez, y me encontré aceptando. Estas reuniones ocasionales para tomar café con Fernando se convirtieron en un punto luminoso inesperado en mi nueva vida. Nunca me presionó para obtener detalles sobre mi divorcio o mis sentimientos hacia Adrián, y yo le extendí la misma cortesía con respecto a Isabel. En cambio, desarrollamos una amistad basada en intereses compartidos y respeto mutuo. Me contó sobre la clase de fotografía que había empezado a tomar en el centro cívico,
un pasatiempo que Isabel siempre había descartado como una pérdida de tiempo. Le mostré diseños para un libro infantil que estaba ilustrando. Nos recomendamos documentales y debatimos los méritos de varios restaurantes locales. En noviembre, me mudé a un apartamento un poco más grande, con una habitación extra que podía usar como un despacho en condiciones. Mi negocio había crecido lo suficiente como para justificar el gasto, y quería más espacio para que Iris explorara. Fernando me ayudó a mover algunos de los muebles más pesados, y Malena organizó una pequeña fiesta de inauguración con algunos amigos cercanos. Al acercarse el Día de Acción de Gracias, recibí invitaciones tanto de Malena como de mi hermana, que volaba desde Alemania con su familia para las fiestas. Elegí pasar el día con mi hermana, mi cuñado y sus 2 hijos, deleitándome en la simple alegría de la familia sin juicios ni tensiones. Cocinamos juntos, jugamos a juegos de mesa y dimos un largo paseo por un parque local a pesar del tiempo frío. Fueron las vacaciones más relajadas que había experimentado en años. Y entonces, casi antes de que estuviera lista para ello, diciembre llegó de nuevo, trayendo consigo los adornos familiares de la temporada navideña. Los escaparates de las tiendas se llenaron de exhibiciones festivas, los villancicos sonaban en cada tienda, y la nieve espolvoreaba las calles como azúcar glas sobre un pastel oscuro. Por primera vez desde que era niña, me encontré esperando la Navidad en lugar de temerla. No había comidas elaboradas que planificar, ni expectativas imposibles que cumplir, ni ojos críticos buscando errores. Puse un pequeño árbol en mi apartamento, decorándolo con adornos que había elegido yo misma. Pájaros de cristal de colores, delicadas estrellas de papel, diminutas campanas de plata que tintineaban suavemente cuando Iris golpeaba las ramas inferiores. Envié postales a amigos y familiares, incluido Fernando. Horneé galletas porque quise, no porque la tradición lo exigiera. Compré regalos que me alegraba dar, sin calcular su recepción ni preocuparme por la reciprocidad. Una semana antes de Navidad, recibí una postal de Beatriz. Dentro había una breve nota, diciendo que lo sentía por todo y que esperaba que estuviera bien. Agradecí el gesto, pero no sentí la necesidad de responder. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. El 20 de diciembre, Laura llamó para decirme que Adrián se había comprometido con alguien con quien llevaba saliendo solo 2 meses. «Mamá está furiosa», dijo. «La mujer es 10 años más joven que él, y mamá está convencida de que va a por su dinero, el poco que le queda». Me sorprendió descubrir que no sentía nada más que una vaga esperanza de que a esta mujer le fuera mejor que a mí. «Les deseo lo mejor», dije, y lo decía en serio. «¿En serio? ¿Así sin más?» «Así sin más», confirmé. «Yo he pasado página, Laura. Espero que Adrián también». A medida que se acercaba la Nochebuena, el aniversario de mi salida de mi matrimonio, decidí organizar una pequeña reunión. No una gran producción como el desastre del año anterior, sino una velada íntima con las personas que me habían apoyado durante los meses más difíciles de mi vida. Malena y su novio, 2 amigos de mi grupo de apoyo, Fernando y algunos colegas de la comunidad de diseño con los que había retomado el contacto. Mantuve el menú simple, una olla de estofado contundente que podía cocinarse a fuego lento todo el día, pan fresco de la panadería local, una ensalada de hojas de invierno y una tarta de chocolate encargada a mi pastelería favorita. Puse vino y agua con gas, colgué una corona en la puerta y encendí velas por todo el apartamento. Iris recibió un nuevo juguete con hierba gatera como regalo de Navidad anticipado y se durmió rápidamente debajo del árbol después de jugar con él durante 10 minutos. Mis invitados llegaron con pequeños regalos y contribuciones a la comida. Comimos en la mesa del comedor que había ampliado con una mesa plegable prestada de un vecino, sillas desparejadas apretujadas, los codos chocando ocasionalmente en el espacio reducido. La conversación fluyó con facilidad, salpicada de risas y el tintineo de las copas. Nadie dominó la discusión, ni lanzó miradas de desaprobación a la comida o la decoración. Nadie llevaba la cuenta de quién dijo qué o dio qué a quién. Después de la cena, nos trasladamos al salón para el postre. Fernando preguntó si podía hacer un brindis, y todos se callaron, con las copas de vino y las tazas de café levantadas. «Por Sofía», dijo, con voz cálida, que me enseñó más sobre el coraje en una noche de lo que aprendí en 70 años de vida. «Y por los nuevos comienzos», repitieron todos.
Sentí que las lágrimas asomaban a mis ojos, pero eran lágrimas de gratitud, no de tristeza. Hacía un año, había estado en otra casa, sosteniendo una caja destinada a humillarme, sintiendo como si mi mundo se estuviera acabando. Ahora estaba sentada rodeada de afecto genuino, en un espacio que era completamente mío, sabiendo que mi mundo en realidad había estado comenzando. Más tarde, después de que todos se hubieran ido y yo estuviera lavando los últimos platos, miré el reloj. Pasaba un poco de la medianoche. Oficialmente era Navidad. Me sequé las manos, me serví una pequeña copa de oporto y me senté junto a la ventana, viendo la nieve caer suavemente sobre la tranquila calle de abajo. Pensé en la caja envuelta en papel marrón del año pasado, con su lavavajillas y su trapo de limpieza. En ese momento, me había parecido el insulto definitivo, una manifestación física de todas las formas en que Adrián e Isabel me habían menospreciado. Ahora, con la perspectiva de un año de distancia, podía verlo de otra manera, como el catalizador que finalmente me había empujado a salvarme a mí misma. De una manera extraña, había sido el regalo más valioso que jamás había recibido. Levanté mi copa en un brindis silencioso a la mujer en la que me había convertido, más fuerte, más sabia y finalmente libre. Esta Navidad no había cadenas de obligación o miedo que me ataran, ni una necesidad desesperada de complacer a aquellos que nunca podrían ser complacidos. Solo había paz, del tipo que proviene de vivir auténticamente en tu propia verdad. Y ese, me di cuenta, era el mejor regalo de todos.